Inge, buenos días. Buenos días. ¿Estado la Andreita madrugado? Ya sabe, Inge, hay que madrugar. Lo peor que Casito me convences nomás. ¿No ves? Ya estás. Inge, buenos días. Buenos días, señorita Karen. Buenos días, Inge. Buenos días. ¿Cómo así la Alejandra se ha conectado? Yo siempre me conecto, Inge. ¿En dónde? Pues, ¿en dónde? Alín, pues, Inge. Y ahí desaparece nomás. Ahí van a perder por faltas. Ya está el archivo subido, Karen. Ya, Inge, muchas gracias, ya vi. Pues que viene a reclamarme en esa forma, qué barbaridad. Ahí se está conectando la dueña de Llano Grande. Vuelta la Karen, ¿de qué eres vos? ¿De Calderón o de Carapungo, Karen? De De Carapungo, Carapungo, Inge. Ah, de Carapungo es ella. Ah. La dura de ahí. Muy bien. Bueno, iniciemos nosotros, iniciemos. Buenos días, Inge. Buenos días. Ya. Entonces acabamos el método analítico del fondo de maniobra. ¿Sí? Y hemos determinado, hemos calculado este fondo de maniobra que es igual a 53.333.334. ¿Sí? Del movimiento que tiene la empresa, ¿no?
de los movimientos que tiene la empresa. ¿Cuáles de esos son movimientos? Es el volumen de operaciones que realiza en cada una de estas actividades. Entonces aquí hay que entender, igual como en los periodos que calculamos, los periodos de maduración económico y financiero. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Entonces, en los periodos de maduración económico y financiero es, sobre todo en el económico, no posible reducir estos periodos. ¿Con qué finalidad? Entonces, con la finalidad de recuperar en menor tiempo lo que se está invirtiendo y nuevamente generar, ¿sí?, el mismo círculo del periodo para poder seguir ganando más, obteniendo más ganancias. Entonces, si recuperamos la inversión en menos tiempo, nos va a costar menos también y vamos a ganar más. ¿Sí? Entonces, es la parte de la lógica. Si ustedes hacen una inversión, ¿para qué hacen la inversión, Karen? ¿Para qué haces inversión? Ya se fue a dormir la Karen. No, aquí estoy, Inge. Para... Estamos hablando de recursos porque uno tiene que invertir, pues. ¿Para qué haces la inversión? O sea, depende, porque No, a ver. podría ser como para actualizar la maquinaria. No, mijita, pero ¿para qué haces la inversión? ¿Para qué? ¿Para qué se hace una inversión de ese carácter? Para obtener ganancias. Para ganar dinero, Para ganar pues. más plata. Eso es todo, así de sencillo. O sea, si tú dices inversión en la maquinaria, entonces ¿para qué haces la inversión? Para que la maquinaria sea más productiva, de mayor tecnología. Y pones a usar, pones a trabajar a la maquinaria y vas a producir más, y vas a vender más, y vas a ganar más. Así de sencillo. Si no se va a hacer una inversión en la cual dices tú en maquinaria, no vas a comprar una maquinaria que no sirva, pues. Tiene que ser mucho mejor, ¿sí?, en capacidad, en tecnología, en todo que la que actualmente tienes. Si no, ¿para qué hacemos? ¿Para qué? Y a través de ello ganar más. Es para ganar dinero. Es para ganar dinero. Uno invierte para ganar, no para perder. Pero como a veces hacemos malas inversiones, entonces toda inversión tiene riesgo. ¿Sí? Entonces, para eso es que también usamos estos periodos. La empresa hace inversión. Todos los días hace inversión. A corto y a largo plazo. Entonces, la que es frecuente son las inversiones a corto plazo. Entonces, compra materia prima, ¿para qué? Para elaborar productos, pues, es necesario. Y ganar más. Entonces, en ese es el sentido que se establece. Entonces, aquí ya hemos visto en los periodos, sobre todo el periodo de maduración económico, ese es el propósito. Entonces, si inviertes, por ejemplo, invierte unos $50,000, ¿sí? Y entre más rápido recuperas esa inversión, va a tener más ganancias. Pero si se demora en recuperar la inversión, sus ganancias van a ser más pequeñas, van a ser pocas las ganancias y muchas veces casi igual. Va a recuperar apenas un mínimo de su capital, de lo que invirtió. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? Eso es lo que igual estamos nosotros, pero aquí se aplica porque esto es a corto plazo. En los periodos de maduración son a corto plazo. ¿Cuál es el propósito ahí? De ir midiendo estos periodos, el tiempo promedio de cada uno de estos periodos. Por eso calculamos el periodo de almacenamiento, el periodo de fabricación, el periodo de ventas, son promedios, el periodo de cobro. Entonces, para en esos periodos ver y aplicar las diferentes técnicas, los diferentes procesos, las diferentes estrategias, si queremos decir en el caso,
para poder disminuir esos periodos y recuperar más rápido lo que se está invirtiendo y ganar más. Entonces, para eso es lo que se hace, no solo porque está de adorno, no solo porque se tiene, no solo porque hay que hacer, porque así dicen. Porque lo importante sería, ¿no es cierto?, que se calculamos los periodos mensuales. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y qué debemos hacer? Para nosotros tener esa pregunta adicional, debemos estar dentro de la empresa. Conocer la empresa. Y asimismo tener nosotros un amplio conocimiento en otras ramas. ¿Cierto? ¿Cómo reduzco el periodo de tiempo para vender, para comercializar? ¿Cómo hago? ¿Cómo reduzco los tiempos en la fabricación? Entonces, son otras técnicas, son otras especialidades, ¿sí? Entonces, si nosotros nos queremos meter en eso, deberíamos tener nosotros un amplio conocimiento en esas áreas, adicional al que se tiene aquí en las finanzas. Pero ese es el propósito. Nos queda con esos resultados, ¿sí? Y ahí sí, ¿qué es lo que tiene que hacer a través de su gestión? Por eso dice gestión. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Entonces, asimismo, se demora, como promedio, se demora en cobrar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer con el crédito con los clientes? ¿Qué es lo que tiene que hacer con el plazo a los clientes? Entonces, ahí para que tomen las decisiones adecuadas, porque en el caso de los clientes no vamos a decir, usted ya no le vendo más. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mucho tino y aplicar técnicas de lo que es relaciones, incluso relaciones públicas con los clientes, ¿sí? Para poder llegar a un acuerdo con el cliente y poder menorar estos tiempos y que le pague más rápido. Con los proveedores, entre más plazo se tenga con el proveedor es mejor. Asimismo se negocia con los proveedores. ¿Sí? Porque necesitamos, pues necesitamos del cliente, necesitamos del proveedor. Entonces esa parte fundamental del después de los resultados obtenidos, eso es lo que se llama la parte de gestión operativa de la empresa, en cada una de esas áreas. Entonces aquí, en lo que tiene relación con el periodo, con el fondo de maniobra, utilizamos los periodos medios. Utilizamos el volumen de actividades, el volumen de operaciones, que también utilizábamos nosotros al calcular los periodos, porque primero calculábamos nosotros la rotación. ¿Sí? Entonces nosotros calculábamos, decíamos, la rotación de almacenamiento. Entonces aquí era igual, al consumo de materiales, volumen de operaciones de almacenamiento. 60 millones. ¿Sí? Igual. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Además de que aquí se recomienda mantener o que la empresa tenga un fondo de maniobra para enfrentarse a los desfases entre los pagos y cobros, también cuál sería otro propósito de ir calculando este fondo de maniobra. A ver, Alejandra, ¿cuál sería otra finalidad que se busque? O sea, aparte de aumentar las ganancias y disminuir el tiempo. No, aquí estamos, aquí no estamos hablando de lo que es de ganancias. Aquí estamos nosotros, este fondo de maniobra que es como una especie de reserva
que debe mantener la empresa o que debe tener la empresa para hacer frente a estas desviaciones, a estas variaciones, a estos desfases entre los pagos y cobros. Ese es el propósito, uno de los propósitos del fondo de maniobra. Porque esto ocurre frecuentemente y las empresas tienen graves dificultades. Porque, como les digo, en la parte operativa de la empresa, si es una empresa comercial, primero se compra la mercadería y luego se vende. Ahí hay el desfase. Porque tenemos que pagar al proveedor. ¿Sí? Primero le compramos, que es la lógica, sí compramos, y luego vendemos. Igual en lo que tiene que ver una empresa industrial, primero compra la materia prima, elabora el producto y luego vende. ¿Sí? Entonces, en lo posible, hay que tratar de que estos desfases se vayan reduciendo. ¿Sí? Y ahí viene, como les digo, la actividad de la empresa, la eficiencia, la aplicación de todo lo que tenga que ver con una eficiencia, un buen trabajo dentro de la empresa. ¿Sí? Para que en la mayor parte no tenga o trate de no tener estos mayores inconvenientes. Tienen estos inconvenientes. Una tienda tiene, en el barrio tiene. Viene el proveedor, le abastece a la tienda de diferentes productos. Ya. Le dice, venga el viernes, venga el jueves, venga después de 2 días, o de 3 días, o de 4 días, va, no tengo todavía. Porque todavía no se vende lo suficiente. Entonces, para eso es este fondo de maniobra. Entonces viene el proveedor, a ver, tome, porque tengo un fondo acá. ¿Sí? Es una de las finalidades de eso. Para no tener estos conflictos que se presentan con la empresa. ¿Sí? Ya. La pregunta es, ¿qué otra finalidad tendría este fondo de maniobra? A ver, Alejandra. Puede ser también un respaldo económico en caso de crisis, por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19. Correcto, es parte de eso. Es parte de eso. Porque es una reserva. ¿Sí? Puede ayudar. Ahí vean ustedes en los documentos que la Karen me pidió bravísima. ¿Sí? Y que hemos leído nosotros el día de ayer. Una de que esto es un alivio de liquidez de la empresa. A veces puede producirse alguna eventualidad más grande. Tenemos con qué respaldar. ¿Sí? Lo ideal, ¿qué sería en esto? Lo ideal sería que se tenga el dinero suficiente para pagar a los proveedores y no exista estos desfases, pero siempre ocurre. ¿Sí? Siempre va a ocurrir estos desfases, porque nosotros, vean, sí, las empresas están en continuo movimiento, el dinero está en continuo movimiento, de una u otra manera, hasta lograr aquí lo que se llama una parte del equilibrio financiero, entonces en la cual se llegue en lo posible a que la empresa lo que cobra alcance con suficiencia para pagar sus obligaciones y no tenga estos inconvenientes. ¿No es cierto? Entonces el momento en que la empresa trate de lograr este equilibrio, es gestión de la empresa, es eficiencia de la empresa. Que hay factores que afectan, sí, hay factores que inciden, sí. ¿Sí? Entonces, al tratar, por eso hablamos nosotros de eficiencia y eficacia. Al tratar de que las empresas, ¿en dónde está esto? ¿Sí? En que la empresa genere mucho más efectivo, mucho más dinero, para no tener estos inconvenientes, estos desfases, y tenga suficiente dinero para pagar. ¿Sí? Entonces, eso sería lo ideal. Y ya no tendría necesidad de ¿qué? No tendría necesidad de lo que es este fondo de maniobra. Pero eso es muy raro que ocurra. Siempre va a existir, por más
solvente que sea una empresa. Porque tiene que seguir trabajando, tiene que seguir con actividad. Si hablamos de producción, vean, casi todos los días necesita abastecerse de materia prima. ¿Sí? Casi todos los días, una empresa en lo que es de producción. Igual ustedes ven las empresas comerciales. ¿Sí? Entonces, frecuentemente tienen que estarse abasteciendo de mercaderías. Ya se va terminando los niveles de mercaderías de determinados productos o artículos, tiene que volver a reponer, tiene que volver a abastecerse. Entonces va girando así el negocio. ¿Sí? Y como estamos hablando aquí, nosotros estamos hablando de periodos, entonces una de las finalidades también es tratar de disminuir estos periodos. Esto viene unido a los periodos de maduración de la empresa. Inge, Entonces, sí, dígame. o sea que, o sea, como dice usted, eso viene a ser como un fondo de emergencia, ¿verdad? Es solvencia, Entonces, no de emergencia. o bueno, de solvencia. O sea, en ese caso se puede decir que la mayoría o las empresas que cerraron o que quebraron en esta pandemia fue porque no tuvieron ese fondo. Una de esas, una parte sí. Ah, ya. Es que, a ver, sí, una parte sí se supone de eso. Una parte. La otra parte, se has oído en la contabilidad las reservas. ¿Se has oído? Sí. Pues no tienen, pues. Es que se Mm, aconseja. ya. Esto es inmediato, esto es frecuente, ¿sí? Y también, se has oído las reservas. Entonces, las empresas también tienen dentro lo que es su contabilidad, tienen las reservas, ¿sí? Y verás que no toman en cuenta, no toman en cuenta. Porque las reservas en una empresa es una decisión de la Junta General de Accionistas. Y hay muchas empresas en que a los accionistas, a los propietarios, sí, más les interesa a ellos tener más dinero, ganar más, que en sí lo que es el manejo de la empresa. Las reservas. Ujú. ¿Ves? Si hubiesen tenido un fondo de maniobra, se podían seguir abasteciendo de materias primas o poco a poco de mercaderías hasta poder vender. Porque lo que pasa es que no han podido vender. Han vendido muy poco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo siguen pagando a los proveedores? Se han vendido poco. Se han demorado en vender. Para eso es este fondo de maniobra. De lo que ha sucedido actualmente. Y no manejan. ¿Sí? No manejan. Son muy pocas las empresas. Entonces, de la que yo me acuerdo que era, pero también esto bastante inmenso era cuando estaba esta empresa aquí, esta de petrolera, y tenía también lo que es esta cadena de gasolineras, la Repsol. Ellos tenían un sistema que había costado mucho dinero, porque esto es a través de los flujos de efectivo, los fondos de maniobra, es a través de programas de informática diseñados para eso. Entonces tenían un excelente programa informático. Y eso ellos veían frecuentemente, cada día, cada 2 días. Veían todo esto. Porque tú sabes que tienen una empresa petrolera en que nomás se abastece. ¿Sí? Y también, como tenía las comercializadoras de combustible, también tiene que abastecerse de combustible. Entonces, todos esos son proveedores. Entonces, tenía un buen flujo, un buen manejo de estos flujos de efectivo de este fondo de maniobra. Entonces, como te digo, las empresas, muy pocas son las que han podido resistir en nuestro medio. ¿Sí? Tú has visto que entidades fuertes, que no han podido, porque ya no tienen, primero que no creo que hayan tenido estos fondos de maniobra. Y segundo, que no hayan tenido reservas.
Entonces han tenido que cerrar. Y tú ves el Acros. Ah, los hoteles del Marriott también. El Acros, el Marriott, el Crown Plaza. El Crown Plaza. Ujú. Hay otro también que queda ahí por la República de El Salvador, no me acuerdo. Que es creo que es al lado es de este Ministerio de Salud o de Trabajo, creo que es. También. El Sheraton. El Sheraton, sí. Y así también otras empresas que han... Los centros comerciales, no sé si ustedes ya han ido al centro comercial. Se han ido a algún centro comercial, muchísimos establecimientos, esos son comerciales, que existían en esos centros comerciales, han tenido que alzar sus actividades. Entonces uno va a un centro comercial, al Bosque, va al CCI o va al Quicentro y se ha topado con muchos de los establecimientos que ya están cerrados. Muchos de ellos están cerrados. ¿Por qué? Por este motivo que no han podido vender. Entonces les cae, no solo les caen los proveedores, ¿no? Sino un sinnúmero de obligaciones que tienen. Ni por esta temporada se vende, Inge. Esta temporada por lo que hubo, ya está como es, ya hubo apertura a muchos de los comercios. Entonces ya ha habido apertura a nivel nacional, ha habido apertura. Pero ya van a cerrar, dice. ¿Quién va a cerrar? Así dicen las noticias. Pero, escucha, de ahí, pero ¿a quién habló ahí? No sé, esos los que hablan, pues. Dicen que ya van a Pero, a volver a ver, la verás, cuarentena en Quito, porque la gente mucho está saliendo. ya, verás, las personas hablan para tú dar una opinión, dar un criterio. Debes tener conocimiento. Entonces aquí también dicen que posiblemente tomen otras medidas. Entonces, ¿cuáles otras medidas? Cerrar el sector, pues. Cerrar ese sector, donde hay más conflicto. ¿Qué sería? Porque también es muy complicado seguir cerrando las actividades comerciales en nuestro medio. ¿Sí? Entonces, el barrio, por ejemplo, de la Karen, Carapungo, conflictivo con Calderón. Ya. Entonces, ahí vamos a cerrar, a tomar las medidas en ese sector. Las que sean las más adecuadas, las más efectivas. Sí, pero las otras actividades en otros sectores que no son conflictivos deben mantenerse. Aquí hablan nomás aquí en nuestro medio. Porque se supone que, por ejemplo, los periodistas tienen que investigar para dar una noticia y que esa noticia sea verdadera. ¿Sí? Entonces aquí lo que debieron también haberse preocupado más en nuestro medio también este problema de salud, afrontar este problema. Entonces, si tú revisas, no estuvimos preparados para esto. Entonces, tienes una población, por ejemplo, pon una población, ya. Tienes una población de 1000 personas. Existe este fenómeno y tienes vos 5 camas. ¿Qué tal? ¿No es cierto? En lo que es una población frágil que puede contagiarse. Entonces tienes 5 camas, 10 camas. Eso ya exagerado que estoy diciendo. Porque aquí creo que se tenía una cama por cada 1000 habitantes. O media cama. Entonces no estuvimos preparados nosotros para eso.
Por eso nos ha costado mucho, nos ha costado. Somos un país pequeño y nos ha costado mucho esta situación. En la parte personal, en la parte en lo que tiene que ver de las familias, en la parte en lo que tiene que ver económica, todo. Pero si nos hubiésemos preparado, por lo menos hubiésemos en algo apaciguado un poco más. Tenemos 200,000, según el dato que tienen, 200,000 contagiados. Este es un país pequeño. ¿Sí? Es altísimo eso, altísimo. Lo que aquí máximo deberíamos haber tenido es unas 300, 400 personas contagiadas. Ponle hasta 1,000 contagiados y unos 20, unas 50 personas muertas. Tenemos más de 30,000 muertos. Entonces, esa es otra cosa diferente. ¿Sí? Entonces, ¿sirvieron o no sirvieron las medidas? No han servido, pues, no han servido. Pero nosotros estamos en esta parte, no nos salgamos del asunto. Ya. Entonces, estamos con esto que nosotros hemos establecido. Para eso nos sirve esto. ¿Sí? Para enfrentar también estos problemas que tenemos nosotros. Estas dificultades que tiene la empresa. ¿Sí? Que este fondo de maniobra. Entonces, para un volumen de operaciones que tenemos nosotros, de aquí, de 180 millones, 160 millones, 120 millones, 60 millones. Ese es el volumen de operaciones que tenemos anual. 180, 160, 120, 60. El volumen de operación total de esta empresa durante el año es de 520 millones. Para un volumen de operaciones de 520 millones, entonces, el fondo de maniobra que se recomienda que la empresa tenga es de 53 millones para hacer frente a estos desfases que se producen o que se dan en el ciclo de explotación de la empresa. Ya. Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos nosotros también? Este es uno de los fines para eso. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros reducir este fondo de maniobra? ¿Cómo podríamos reducir? Porque a nosotros nos convendría también que este fondo de maniobra también se reduzca, ¿no? Porque aquí vean, son 53 millones para un volumen de operaciones de más de 520 millones. Entonces, ¿cómo podríamos reducir este fondo de maniobra? A ver, Jessica, ¿se anda por ahí? Porque también para eso, ¿no es cierto? Nosotros también, sí es bastante considerable este fondo de maniobra. Menos gastos. Es que no me preguntes a mí, esto es un fondo de maniobra, a ver, no estamos hablando nosotros, ¿sí? Lo que estamos es estableciendo, este fondo de maniobra nos sirve para hacer frente a estos problemas que se van presentando. ¿Entre quiénes? Entre los pagos y cobros. Ya. ¿Qué tenemos que pagar? ¿Qué tenemos que cobrar? Ya. Entonces, ¿cómo podríamos reducir este fondo de maniobra? A ver, ¿cómo sería? Estamos aplicando esta técnica, ¿cómo sería?
Aquí tienen ustedes la respuesta. Si se ponen a ver cómo podríamos reducir este fondo de más. No, sí reducir, disminuir. Creo yo que cobrándole más, o sea, a ver, ¿cómo le explico? Cobrando más rápido a los A ver, pero clientes, ya pues hablando, a ver, ¿en qué tenemos que hacer? ¿Qué haríamos? o sea, disminuir los días de cobro a los clientes. A ver, aquí pues, Perdón, aquí, aumentar. ¿cómo vas a aumentar los días que le das de plazo a los clientes? Pues, A eso me iba a ir, reduciendo los días de plazo a los clientes. por eso, pues, a ver, aquí, es que para eso, disminuyendo los periodos medios, Ya. ¿sí? Ujú. Porque es igualito que nosotros en los periodos de maduración. ¿Cómo podemos recuperar más rápido la inversión? Reduciendo los tiempos. Los tiempos de almacenamiento, de fabricación, de venta y de cobro. Igual acá, igual. Igual aquí. Porque tenemos aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos el periodo medio. ¿Dónde está el periodo medio? Entonces aquí cada 30 días se abastece la empresa. Este es de almacenamiento. De fabricación, cada 20 días se fabrica como promedio. No es que fabrica un solo producto, no. Sino que como promedio es que fabrica la empresa cada 20 días. Si ustedes ven aquí los periodos, claro que el volumen de operaciones es más alto, ¿no? Pero si ustedes ven aquí, reduciendo el número de días de los periodos, va bajando el nivel de la masa patrimonial, nivel medio de la masa patrimonial. Entonces acá que tenemos 160 millones, 45 días es el periodo medio de venta. Si esto le bajamos a 15 días, a ver, Andrea, dame haciendo 15 días por 160 y dividido para 360. A ver, me dijo 15 días Por 160. por 160 y dividido 60 millones, ¿no? Y dividido para 360. 15 por 160 millones y dividido para 360. 6.666.667. 15 días, sí. Sí. 15 por 160. ¿Ya? Ven, se iguala con el periodo, con el nivel medio de la masa patrimonial de fabricación. A pesar de que tenemos 120. Pero si nosotros vendemos en un periodo, vendemos a un promedio de 15 días, entonces acá vamos a tener 6.666.667. Igual acá, ¿sí? En nivel de la masa patrimonial de cobro, son 60 días como promedio que se cobra a los clientes. Si aquí disminuimos, buscamos la forma, aplicamos nosotros las técnicas, estrategias para disminuir, ¿sí? Estos periodos medios, entonces vamos a disminuir el nivel medio de la masa patrimonial y por ende va a disminuir el fondo de maniobra. Entonces, esa es la finalidad también de ver. ¿Sí? Por eso es que se tiene que trabajar en las empresas, se tiene que trabajar duro. Con esa finalidad, No solo, porque esto es lo que yo tengo que disponer, debo tener esta cantidad de dinero para hacer frente a este problema que siempre se suscita, siempre se va a suscitar. Entonces, si yo genero suficiente dinero, ¿sí? Entonces este fondo va a ser mucho menor. Voy a reducir los plazos, voy a reducir los periodos, entonces este fondo va a ser mucho más bajo. Verán que no estoy cambiando yo el volumen de operaciones. No estoy cambiando.
Entonces, en lugar de 60, pongo 20 días. 20